transmitiendo desde la Secretaría de Vivienda con el licenciado y maestro Inti Muñoz, que nos dio la oportunidad de venir aquí a las instalaciones justamente del INVI para hablar de todo el tema de vivienda social, vivienda en conjunto, mejoramiento. Pues muchísimas gracias, Inti, por recibirnos y justo a toda la audiencia que, bueno, el día de hoy vamos a tener con preguntas en vivo para aclararles todas estas partes del tema de vivienda en Ciudad de México. Gracias a ti, Matilde, y gracias a todas las personas que nos pueden ver y escuchar el día de hoy. Y pues aquí estamos, a la orden. Feliz año a todas y todos. Todavía estamos en enero y es tiempo de deseárselo pues bueno, a la gente. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, pues queremos entrar justamente en materia, que nos digas un poquito este tema de qué es el INVI, ¿no? O sea, digo, antes de INVI, ahora Secretaría de Vivienda, qué es lo que pueden las personas hacer, ¿no? Y bueno, que ya están obviamente en Zócalo Ciudadano, que pueden acudir con algún tema, alguna problemática, y sobre todo el tema de la vivienda en México, que es una agenda que la presidenta y la jefa de gobierno tienen. Creo que es muy interesante. Sí, bueno, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es una institución que sigue existiendo como tal. Fue creada en 1998 en el gobierno del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, es decir, es producto de las transformaciones que comenzaron a ocurrir en la ciudad a partir de que elegimos a nuestras autoridades. El INVI tiene la tarea de desarrollar proyectos de vivienda social a partir del programa de vivienda en conjunto. Son conjuntos habitacionales que con la gente que ya sea organizándose en colectivos que hacen planteamientos en torno a un proyecto en específico, a veces en una zona, en un predio, a veces cuando la gente adquiere algún predio después de organizarse, el INVI plantea la posibilidad siempre de establecer una alianza para desarrollar un proyecto de vivienda en conjunto que recibe crédito social, que se construye con recursos públicos, ya sea para la compra del suelo, para la construcción de la vivienda, y estos proyectos luego son adquiridos por los departamentos que nacen en estos proyectos son adquiridos por las personas a través de ese crédito social que se paga a 30 años sin intereses. Y esa es una de las maneras. La otra cosa que hace el INVI es el programa de mejoramiento de vivienda. El INVI es una parte, la Secretaría de Vivienda es una nueva institución creada por la jefa de gobierno donde se agrupan el INVI, la Comisión para la Reconstrucción y la atención a las unidades habitacionales. Y justo me llama mucho la atención esta parte que mencionas de que las personas podemos justamente organizarnos, porque entiendo que aquí en el INVI hay muchas organizaciones de la sociedad civil pues justamente tienen un predio, quieren agruparse en algún grupo de personas, y entonces dan la aportación de la tierra y posteriormente el INVI te apoya para la construcción. Entonces, platícanos un poquito a las personas que quisiéramos de pronto tener una organización, ¿no? Por ayudar a las mujeres o a todos estos grupos vulnerables, ¿no? Personas de la tercera edad que de pronto tener una vivienda es un sueño, ¿no? Y pareciera inalcanzable, pero con todos estos programas que mencionas, creo que ya puede ser como más asequible. Sí, hay distintas posibilidades, siempre en general en la vida, en sociedad, organizarse es mejor, trabajar colectivamente siempre es mejor, nos permite sumar esfuerzos, sumar ideas, sumar el trabajo que se necesita para sacar adelante proyectos que nos benefician a todos. Esto a veces genera distintas lecturas, sin embargo, bueno, hay organizaciones dedicadas a trabajar en el derecho a la vivienda desde hace muchas décadas. Y, por ejemplo, deberíamos decir que tanto la creación del INVI como, por ejemplo, la reconstrucción de la Ciudad de México en 1985 son producto de ese gran esfuerzo organizado de la población para trabajar de manera unida por el derecho a la vivienda. Sin embargo, tanto una persona en lo individual como un nuevo colectivo que se consolide puede acudir al instituto. Si en lo individual quieres hacer el planteamiento de necesito una vivienda, estamos trabajando poco a poco en que haya más opciones y más posibilidades de darle vivienda a la gente que busca una vivienda en lo individual. Es la llamada bolsa de solicitantes de vivienda. Ahí tenemos un rezago que estamos abatiendo en poder asignar viviendas a las personas que llevan algún tiempo esperando. También existe la posibilidad de comenzar a ahorrar. Te damos una tarjeta donde vas ahorrando, le das
seguimiento a tu ahorro, y eso a la hora de que se te asigne una vivienda, pues te da la ventaja de que ya tienes una vivienda después de haber ido solventando el crédito necesario para lo que se tuvo que invertir en construirle para que finalmente sea tuya. Sobre todo esta parte de la organización que mencionas, que es muy interesante, porque de pronto si queremos agrupar, ¿qué necesitaría una persona o un grupo de personas que quieren ser parte de esta organización para justo inscribirse, después tener el terreno? ¿Cuáles serían como organizarse, proponérselo, formalizarlo, comunicarlo al INVI. ¿Y tienen que formalizarlo ante el registro con un notario? Bueno, cuando una asociación civil se constituye, generalmente pues se tiene que seguir un conjunto de pasos. Pero también hay distintas alternativas. Finalmente, esa opción de una asociación civil muy bien conformada, pues siempre ayuda, pero también si un grupo es un caso real, por ejemplo, un grupo de mujeres profesionistas de la tercera edad que se están jubilando o que ya se jubilaron, se han agrupado y están haciéndonos un planteamiento bastante innovador de desarrollar un esquema de vivienda nuevo para colectivos de ese tipo. Y aquí aprovecho para plantear que también estamos desarrollando nuevos programas, no solamente la vivienda en conjunto, no solamente el programa de mejoramiento de vivienda, que es muy importante y que beneficia directamente a las familias para que hagan ampliaciones, reparaciones, mantenimiento en sus viviendas, sobre todo en los barrios populares. También estamos trabajando fuerte en el programa de vivienda pública en arrendamiento. Como ya ha sido anunciado, hay varios proyectos en curso, obras que se están haciendo en la colonia Doctores, en el centro, en la colonia Buenos Aires, generalmente priorizando que sea en la ciudad central. Son departamentos que serán propiedad del gobierno de la ciudad y que serán arrendados a través de un programa y un sistema que se está terminando de diseñar y que cuando esos edificios estén ya cerca de terminarse será anunciado públicamente. Habrá esquemas de convocatoria para que puedas acceder a estas viviendas en renta, que serán viviendas en renta estrictamente asequible. Asequible significa que no cueste más de la tercera parte del ingreso de las familias. Esto es muy interesante lo que planteas, porque de pronto, bueno, incluso hasta vi un comunicado de la Secretaría de Vivienda que no podía, ejemplo, personas que anunciaban en Inmuebles 24 y demás, no, para claro, evitar eso está mal. Y demás, está mal. Pero, porque, o sea, pareciera muy interesante esto que, ejemplo, son para personas que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos, así que son mensualidades de 2, 3 mil pesos o incluso 1,500, dependiendo de esto. Entonces, platícanos un poquito al respecto, porque justo, pues, también para que eviten estos fraudes y vean que sí puede tener esta vivienda con estas mensualidades tan bajas, porque como bien mencionas, pues el 30% pues realmente es muy poco, ¿no? Así es, muy importante lo que mencionas y aprovecho para decirle al auditorio, siempre que vean que en una plataforma comercial como los que anuncian casas en venta, casas en renta, o en una página de redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, vean que alguien está vendiendo departamentos del INVI o que te está diciendo da un enganche para tener acceso a un departamento del INVI, eso es un engaño. Y hablando de enganches justo, o sea, entiendo que el INVI te puede ayudar a construir, pero cuando se organizan las personas tienen que comprar el terreno y el INVI te ayuda. Es decir, puedes tener estas dos si tú lo planteas en lo individual, lo que ocurre es que entras a una lista de espera en lo que tiene que ver con vivienda en conjunto, para adquirir tu vivienda a través del crédito social, pero hay que esperar a que se construyan conjuntos de vivienda donde las personas en lo individual, las familias en lo individual, pues tengan acceso. Ahí vamos a implementar también, por cierto, un esquema muy importante e innovador, donde quienes tengan acceso a un proyecto de vivienda sin venir de una organización siempre pasen por un proceso que nos ayude a construir comunidad, talleres, esquemas formativos de información para que ese proceso de nexos comunitarios que a veces se conforma o que siempre se conforma cuando un colectivo lucha de la mano para acceder a una vivienda y que ya que viven juntos, pues ese tejido está bien solidificado, pues también con la gente que llega a vivir en lo individual. Hay que trabajar fuerte en la cultura de la buena vecindad, porque finalmente esta ciudad es como es, porque es una gran comunidad hecha de comunidades. Respecto a qué ventajas se obtienen cuando te organizas, primero, pues se trabaja mejor, se pueden generar formas de ahorro que a lo mejor te llevan a dar el adelanto de un predio.
Pero también podemos diseñar un proyecto específicamente planteado para un colectivo de 20 familias que se organizaron. Pero mi pregunta es que estas familias tendrían que comprar el predio y ustedes como instituto Podemos les ayudan, o avanzar también con las ayudan. dos opciones. Es decir, a veces ayuda o es muy útil que alguien diga, compramos este predio o dimos el adelanto de este predio. A veces se nos plantea, está este predio, pero no tenemos para comprarlo y el INVI puede poner el crédito para que se compre. Ojo, cuando es así, y en general siempre se llega a un acuerdo para que un porcentaje de las viviendas sea para beneficiar a las personas que están inscritas en la bolsa de vivienda. Ampliar la bolsa de vivienda es una tarea que tenemos en este momento. Y bueno, hablamos justo que existe la Dirección General de Regulación Territorial porque muchas personas tienen viviendas irregulares, es decir, venimos de sucesiones testamentarias, Sí. intestamentarias, ahorita con el COVID, etcétera. ¿Qué probabilidad hay de que el INVI, por ejemplo, acepte predios que están intestados y que obviamente a lo mejor pueden reunirse a los herederos y hacer esta parte para que ellos puedan decir, bueno, mi mamá se murió, pero yo tengo 5 hermanos y entonces queremos aquí construir, no sé, algunos departamentos, pero bueno, tenemos este proceso. Entonces sí pueden como aceptar estos predios. Depende de cada caso. Lo primero es, si se nos propone comprar un predio, apoyar la compra de un predio, ese predio tiene que tener un dueño seguro que tenga escrituras. Si se documenta que hay un proceso de regularización después de algún problema testamentario o algún edificio que quedó sin haber sido incluido en un testamento, un predio intestado, podemos dar acompañamiento, asesorar sobre las gestiones que se deben llevar a cabo para que ese predio al final se pueda comprar en las condiciones que la ley nos permite. Y por ejemplo, justamente esta parte de que las personas jóvenes, las mujeres embarazadas, madres solteras, etcétera, sí hay como una prioridad para este tipo de comunidades, o bueno, de este tipo de grupos vulnerables, para que, bueno, entiendo que me decías que hay un rezago en esta bolsa de vivienda, pero pues que puedan decir, bueno, pues yo a lo mejor tengo 3 hijos, soy madre soltera, tengo 20 años, etcétera. En toda la política pública, toda la política social del gobierno de la Ciudad de México, las personas que pertenecen a los llamados sectores prioritarios de la población, nos referimos a madres solteras, a jóvenes, bueno, obviamente pues los niños están en primer lugar, pero las madres solteras con hijos, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, quienes viven en situaciones de las personas que tienen algún tipo de incapacidad, insisto, sí requieren, sí ameritan o tienen derecho a algunos esquemas de prioridad a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, lo pueden tener en la bolsa o lo tendrán en los proyectos de vivienda pública en arrendamiento. Algunos proyectos se destinarán específicamente a algunos de esos sectores. Por ejemplo, el primer proyecto será para jóvenes. Será para jóvenes que son un sector prioritario, porque los jóvenes, sobre todo en lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda, han sido afectados por la gentrificación y por distintas dinámicas que el modelo económico neoliberal ha venido imponiendo en todo el mundo, que al final se traducen en desigualdad y en exclusión, y los jóvenes están afectados por ello. Ok, y hablando justo, o sea, ejemplo, yo soy una persona joven y quiero adquirir una vivienda con el INVI, ¿cuáles serían estos procesos para que, como dices tú, pues de pronto hay como tanta información en internet, en las redes y demás, que pareciera que es algo muy complicado, pero pues sí, ¿cuáles serían como estos pasos para que las personas puedan? Si eres una persona joven y quieres adquirir una vivienda, lo que nosotros te proponemos es que te organices, que vengas al INVI, que vayas al Zócalo, que tal vez si quieres comenzar a dar algunos pasos, pues recorras la ciudad, busques si hay alguna alternativa de suelo que no esté muy caro, nos acerques la información, nos lo comuniques y buscamos alternativas. También si eres una persona joven podrás acceder poco a poco, de la forma más universal que podamos, a los programas de vivienda pública en arrendamiento. Puedes formar una cooperativa y a través de esa cooperativa desarrollar un proyecto de vivienda pública en arrendamiento a través de una cooperativa, como ya estamos comenzando a trabajar con un proyecto piloto. Ok, y justamente esta parte de las cooperativas, o sea, digo, entendemos ahorita a los jóvenes, pero también decías de las personas de la tercera edad que se jubilan y demás. Yo lo que quiero que nos digas a toda nuestra audiencia, que ya pareciera
que, bueno, ahorita ya es algo real, ¿no? Que ya son viviendas de 60 metros cuadrados, ya no son viviendas de 40 y que, Sí, ¿no? O sea, para que vean que también acabo de ir a la entrega de las viviendas del metro, que tienen sí, acabados, que tienen sí, elevador, que tienen estacionamiento, ¿no? sí. Porque realmente, pues sí es muy importante esto que mencionabas también de ver los predios, pero quiero que nos digas cuáles serían como las ubicaciones, porque hay personas que se han acercado con nosotros y que dicen, yo tengo terrenos en Iztapalapa, en Tláhuac, en Milpaltas, Xochimilco, pero no Sí. está tan cerca del centro. Entonces, Sí. pues, ¿qué probabilidad habría para estas personas para Sí, poder construir? bueno, primero, es muy importante que tengamos atención en que la vivienda social se integre de forma armónica al tejido urbano y en el marco de la ley. Recordemos la mala experiencia que tuvo la Ciudad de México con los Viviendas desarrollos inmobiliarios estado. privados, primero con los desarrollos inmobiliarios privados fuera de la ley. Es decir, que se hicieron con 8 pisos, donde la zonificación del uso del suelo permitía solamente 4, y a partir de la corrupción pues llegaron a más niveles. Eso genera un desequilibrio tremendo en el abasto de agua, en el tejido vecinal, y pues es decir, es hacer algo que está en contra de lo que la ciudad tiene como definido en la ley como el modelo de ciudad quiere ser, un modelo que se está actualizando en el marco de lo que será un nuevo programa general del ordenamiento territorial. Luego, las posibilidades de construcción, de densidad, del número de viviendas en las edificaciones cambian según la zona. Por ejemplo, sí, según la zona y según la alcaldía. Cada alcaldía tiene actualmente un programa delegacional de desarrollo urbano que se debe respetar. Hay además 50 programas parciales de desarrollo urbano que se deben respetar. No es lo mismo construir en el centro histórico, donde hay que respetar el paisaje urbano histórico de la zona de monumentos, a construir en algunas alcaldías o en algunas vialidades que permiten mayor altura o mayor densidad. Siempre hay que estar atentos a eso, consultando el sistema de información geográfica que gestiona, que administra la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Ahí pueden llegar a esa información. En las periferias es también radicalmente distinto. ¿Habría posibilidad, de ejemplo, de Iztapalapa, Tláhuac? La política de vivienda que ha instruido la jefa de gobierno, Clara Brugada, es que prioricemos la redensificación de la ciudad central, por una razón. En la ciudad central tenemos mucho suelo ocioso, es un suelo afectado, sí, por la especulación inmobiliaria, es un suelo que se encareció, pero que cada vez estamos logrando, a partir de la inversión pública, sea un suelo más accesible. Ese suelo está en las zonas donde la gente trabaja, cerca de los servicios, cerca de los medios de transporte. Y por el otro lado, que la ciudad crezca hacia afuera, pues es algo que no le viene del todo bien a la ciudad. Se ha construido mucha vivienda social en Tláhuac, en Iztapalapa, en Iztacalco, y eso lo tenemos que medir y equilibrar. Sobre todo hay algunas zonas de Iztapalapa y de Tláhuac donde tal vez no debamos hacer más vivienda de alta densidad, porque primero hay que trabajar para resolver problemas que tienen que ver con el subsuelo, que tienen que ver con el abasto de agua, tienen que ver con la infraestructura hidráulica, con el drenaje. Y luego además está también, como siempre, como un límite intocable, infranqueable, el suelo de conservación. El suelo de conservación lo tenemos que cuidar, es el 59% del territorio de la ciudad y ahí no se puede construir. En fin, eso requiere todo un trabajo urbanístico de diagnóstico. Ok, bueno, pues ya empezamos con preguntas, querido Inti. Dice Yolanda Venegas, saludos desde Chihuahua. Saludos, paisanos, soy chihuahuense. Es a nivel nacional. Crecí en la Ciudad de México, pero nací en Chihuahua. Nos pregunta Yolanda que si es a nivel nacional el programa del INVI o solamente Ciudad de México. El INVI, y de lo que hablamos ahora, es la política de vivienda social del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, a través de distintos organismos, de la SEDATU, en cabeza de Edna Vega, de la CONAVI, Comisión Nacional de Vivienda, del Infonavit y de FOBISTE, en lo que es un gran programa de vivienda para el bienestar, están desarrollando programas similares, asequibles para todas las personas en todo el país. Ok, y justamente aquí también nos están diciendo nuestros amigos, es justo Celia Delgadillo, si puede compaginar Infonavit con el INVI, porque había alguna... Muy buena pregunta, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Actualmente no es sencillo. Actualmente puedes solamente hacer uso de un crédito social. Si estás en Infonavit, tienes derecho a tu préstamo del Infonavit, que con los precios de la Ciudad de México ha resultado difícil te alcance
para comprar una vivienda. Y si tienes tu crédito del INVI, pues solo tienes que tener el del INVI. Sin embargo, estamos trabajando fuertemente con la secretaria de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, Edna Vega, con su equipo, con la directora del FOBISTE, la vocal ejecutiva, Yabneri Maldonado, que además viene... bueno, casi prácticamente todos vienen de la política de vivienda de la Ciudad de México en el gobierno federal. Estamos trabajando con ellos para pronto anunciar esquemas que permitan combinar créditos o acceder a una vivienda social a partir de que ejerzas tu derecho al crédito social del INVI y del Infonavit o del FOBISTE de manera integrada. No me quiero adelantar todavía porque estamos trabajando en los detalles, pero sí habrá posibilidades. Es que muy atentos para todas las personas que les interesa esta parte. Julia Díaz, ¿cuáles son los programas que cubre el INVI? Y Rogelio Muñoz nos está diciendo que cuáles serían los requisitos para mejoramiento de vivienda. Sí, bueno, los grandes programas, ya lo decía yo, es el programa de vivienda en conjunto para desarrollar proyectos de vivienda colectiva, que al final la gente adquiere a través del crédito social, ese es uno. El otro es el programa de mejoramiento de vivienda. El programa de mejoramiento de vivienda también es un crédito que se da a las personas que son cabezas de la familia. Por cierto, casi la mayor parte de esos créditos se dan a mujeres, que son quienes encabezan los hogares en la Ciudad de México, el 65% más o menos. Y hay distintas modalidades del crédito de mejoramiento de vivienda. Está, por ejemplo, un tipo de crédito que sirve para llevar a cabo tareas de mantenimiento, menor o mayor. Hay un tipo de crédito para llevar a cabo mejoras o sustitución de la infraestructura hidrosanitaria, la parte estructural. Y hay una modalidad muy importante que se reforzará este año que se llama vivienda nueva progresiva, que en aquellos predios familiares que, por ejemplo, existen en los barrios populares, donde hay posibilidades de generar una ampliación, se genere esa ampliación a través del crédito de mejoramiento de vivienda. Esto puede ser desde construir un departamento adicional en el mismo predio familiar hasta una recámara más o incluso una pequeña vivienda en esos predios de los grandes barrios populares, algunos en la zona más periférica de la ciudad, donde eso es posible, porque eso, por supuesto, en la ciudad central es mucho más complicado. Claro. Y hablando de mejoramiento de vivienda, ejemplo, si, no sé, normalmente las personas ya adultas mayores son los propietarios o las propietarias de los inmuebles y los hijos son los que tendrían que pedir este crédito para que a lo mejor es como lo que mencionas, una casa y de pronto podamos hacer departamentos, pero hablando de cuánto es lo que me pueden prestar y lo que me interesó muchísimo que dijiste es que no hay intereses en el INVI. Así es. ¿Cómo funciona esta parte? Porque sí, el crédito de mejoramiento de vivienda en la modalidad de vivienda nueva progresiva, este año que terminó, 2025, superó los 400,000 pesos por familia, que resultaron suficientes por familia, o sea, para una familia que quiere hacer una ampliación, lo cual resulta suficiente para, por ejemplo, un par de habitaciones y eventualmente para un pequeño departamento si se tiene el suelo, se hacen una serie de cosas. Siempre te damos asesoramiento técnico, eso es muy importante que se sepa. Pero este año la jefa de gobierno ha instruido que reforcemos esa modalidad y tal vez estaremos llegando hasta 600,000 pesos por familia para desarrollar esa ampliación o esa vivienda nueva en el predio familiar, que además al final te acompañamos para que también se conforme en términos jurídicos y de propiedad como un condominio familiar. Es decir, un régimen de propiedad en condominio, así es, para que los hijos sean propietarios de su vivienda. Esperamos que llegue más o menos hasta 600,000 pesos, te decía. ¿Y cómo acceder al crédito de mejoramiento de vivienda? En los módulos del INVI, que están prácticamente en las 16 alcaldías, se puede consultar en internet, ahí pueden ver las direcciones, aquí mismo en las oficinas centrales del Instituto de Vivienda, y muy pronto, como varios trámites está comenzando a ocurrir, son trámites que se podrán llevar a cabo a través de nuestras páginas web. Al menos solicitarlo. Todos los procesos del INVI incluyen que te llamemos a una reunión o una cita donde te informamos de todas las demás cosas que se tienen que hacer, porque es un proceso compartido. Lo que me parece muy interesante también es la certeza jurídica, porque hablamos de las posesiones, ¿no? Puede tener la posesión física, pero no la jurídica. Cuando tenemos esto de mejoramiento de vivienda que dices, bueno, que está increíble, porque no solamente construyo mi departamento como hijo y ahora ya puedo tener mi departamento con un régimen, con una boleta predial. Pero ¿qué pasa con las viviendas en conjunto que ya se habían hecho o las que se están haciendo? Que ya entregas la vivienda, pero a veces pues entregas un contrato y todavía falta regular
regularizar, escriturar, empadronar y demás, ¿cuál sería el proceso después de que una persona ya es beneficiada del programa, físicamente la tiene, pero pues no ha escriturado, y cuánto tiempo se tardaría en escriturar? Sí, bueno, avanzar en la escrituración es un tema en el que la ciudad está avanzando de forma muy importante, es un esfuerzo conjunto en el que trabajamos, la Consejería Jurídica, el INVI, el Colegio de Notarios, regularización territorial, es decir, distintas áreas de gobierno. Particularmente en el INVI, toda la vivienda en conjunto que se ha entregado, estamos trabajando primero, para que se termine de pagar el crédito, se cierre el proceso y pasemos a la escrituración. Si te refieres a la parte donde si todavía no tengo las escrituras, pero ahí vivo y lo puedo demostrar, no es de nadie más, en fin, hemos flexibilizado las reglas de operación del programa de mejoramiento de vivienda desde hace varios años para que sí se pueda ejercer el crédito de mejoramiento de vivienda. Pero hablando justo esto que me decías de que de pronto tienes que pagar el inmueble, ejemplo, yo soy beneficiaria del programa del INVI, tengo mi departamento que ahorita entregaron, ¿no? Pero ya tengo la posesión. Pero ¿cuándo yo podría ya tener mi escritura, mi boleta del predial y demás? Lo antes posible. La coordinación de cierre de fondos del Instituto de Vivienda, la coordinación que ve todos los asuntos registrales y notariales, está trabajando como nunca en resolver toda la tarea de escrituración pendiente. Hay que solicitarlo, hay que darle seguimiento a los trámites y esperemos que muy pronto deje de ser un rezago, un tema pendiente el de la escrituración. Nos están preguntando algo muy interesante, dice Susana Benítez de Chihuahua, ¿son permitidos los traspasos de una vivienda del INVI? Porque también eso es un... Debe pasar por algunos requisitos que demuestren que confirmen la incapacidad de una persona de continuar con el proceso de pago del crédito, pero lo que no es legal es que si no se ha terminado de pagar el crédito y no se documenta lo necesario, se ponga a la venta o se rente. Eso no se debe hacer. Sin embargo, se puede documentar si hay alguna causa de fuerza mayor que plantee que haya alguien que continúe con el proceso de finiquitar el pago. Sin embargo, tenemos que estar muy atentos siempre a que esto no dé pie a que alguien busque hacer negocio de una vivienda que ha sido construida sin afanes de lucro y con recursos públicos. Sí. Entonces, eso no se debe hacer. Y en general estamos combatiendo la corrupción o las malas prácticas en cualquier parte de la cadena en que se haya dado o pueda darse. Es decir, la vivienda, decimos nosotros, no es una mercancía, es un derecho. El que no la entendamos como una mercancía es fundamental para todos los componentes del proceso de vivienda. Y hablando justamente de mercancía, o sea, de que entiendo que la mensualidad, si es el 30%, pues es muy baja, y platícanos de los intereses ya para ir cerrando el programa, que pues realmente dices tú que no hay intereses, porque entonces sí es un programa asequible. Lo que está proponiendo la jefa de gobierno y la presidenta es eso, que las personas con 1 o 2 salarios mínimos puedan adquirir una vivienda cuando antes era algo imposible, ¿no? Así es. La primera cosa que hay que decir es que el INVI no es un banco, es una institución social, es una institución de política social. Eso por un lado. Por el otro, siempre, incluso en algunos programas, el límite no son los 2 salarios mínimos, puede ser un rango más amplio, porque finalmente si la familia gana 3 o 4 o 5 salarios mínimos, tampoco es que sea un ingreso tan alto. Son muchas personas. Y son muchas personas. Para vivienda en conjunto son 30 años el plazo. Se procura que el pago mensual no supere incluso el 20% del ingreso de la familia, y que sea pues eso, un monto que se puede pagar. En efecto, no tiene intereses, pero si pagas antes, tienes un conjunto de beneficios muy importante. Este año una gran tarea que nos ha planteado la jefa de gobierno es abatir el rezago en los pagos y tener una mucha mayor recuperación de crédito. En 2025 ya lo logramos recuperar 1.700 millones de pesos de la cartera del crédito ya otorgado, y esperamos llegar hacia números cercanos al doble de esa cantidad en el corto plazo, porque pues es fundamental que este compromiso compartido se
haga realidad, se traduzca en un resultado que es producir más vivienda social. Y bueno, ya para concluir, justo quiero que nos platiques un poco de la renta social, que ya es un proyecto que ya se viene como trabajando, pero pues a veces las rentas en la Ciudad de México no bajan de 10,000 pesos y si yo gano 10,000, pues cómo, ¿no? Puedo Sí, vivir aquí. Entonces, ¿cómo podría a lo mejor una persona que esté interesada en esta pues lista, ¿no? De estas rentas para poder acceder a este programa? sí, como lo mencioné al principio, estamos trabajando en darle forma a un primer parque de vivienda pública en arrendamiento. Algunas ya se tienen prácticamente terminadas, que son viviendas que se construyeron en el marco de la reconstrucción de la Ciudad de México, cuando se agregó este esquema de redensificación, es decir, poder construir un poco más de niveles. Allá hay un primer conjunto de departamentos que será parte del programa de vivienda pública en arrendamiento, y luego hay 700 departamentos más que se están construyendo. Algunos están destinados a jóvenes específicamente, otros estarán destinados a otros sectores prioritarios. Y como lo decía al principio, ya que estemos cerca de la finalización de las obras, en la segunda mitad de 2026 seguramente estaremos anunciando las convocatorias para que te inscribas para solicitar tener acceso a estos primeros departamentos de vivienda pública en arrendamiento, que, para poner un ejemplo, si una familia gana un salario mínimo, es decir, alrededor de 9,000 pesos, pues pagará 3,000 pesos de renta. Ahí donde en efecto las rentas ya están superando ese 30% pero por mucho. Entre más pobre sea la gente, más porcentaje de su ingreso paga por la renta. Y eso está generando un problema de desplazamiento hacia las zonas periféricas, hacia la conurbación del Estado de México. Y ya, o sea, el tema de que vivienda en conjunto, las personas que quieran acceder, ¿tendrían un mínimo de, ejemplo, si yo gano 2 salarios o 3, podría acceder o Sí, no, solamente si sí, tengo un sí, sí, salario por mínimo supuesto. en vivienda en Un conjunto? bien de conjunto, así es. Bueno, pues entonces, ¿qué nos podrías decir para concluir y para que todas las... Ah, bueno, aquí Marisa Quiroga dice, excelente entrevista, muchas gracias. Gracias a Y ustedes. pues para justo todas las personas que quieran acceder a estos programas o a las personas que tengan un terreno que a lo mejor no les ha podido o dar la vida a construir y ya se están cayendo, ¿no? las casas o las vecindades, para que puedan acceder aquí, para que puedan comprar el terreno o incluso pues puedan justo ir al Zócalo Ciudadano. Sí, varias cosas. Tenemos redes sociales, tenemos páginas de internet. Yo les puedo plantear que se acerquen a esas redes sociales, que se mantengan informados, que vean todo lo que estamos haciendo, que visiten el portal web del Instituto de Vivienda, que visiten la cuenta de del INVI, que es de la Secretaría de Vivienda, que es vivienda-cdmx, @vivienda-cdmx, o también pueden escribir a los distintos correos electrónicos que aparecen en nuestros portales web. En fin, hay distintas formas de hacer contacto con nosotros y bueno, podemos a veces comprar el suelo, a veces desarrollar un proyecto de vivienda en conjunto. Estamos abiertos a distintas posibilidades. Bueno, pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado mucho este programa y bueno, gracias a ti por la oportunidad de venir aquí al INVI y sobre todo como nosotros como reporteros pues queremos informar a la gente porque pues es muy triste que a veces te damos todos los ahorros de mi vida, 230,000 pesos a una persona y después ya no lo encuentro y vengo al INVI y dice que no existe, ¿no? Esa Sí, asociación o no, estamos modernizando, abriendo, clarificando toda esta información que es tan importante para la gente. Y sí reiterar algo, cuando tengan dudas, corroboren, chequen, consulten, porque sí queremos también evitar que en esta gran tarea de darle vivienda a las personas, de garantizar que en este momento que estamos construyendo el segundo piso de la transformación, con Clara Brugada en la Ciudad de México, con la doctora Sheinbaum a nivel nacional, pues evitemos que haya quien quiera regresar a las viejas prácticas, que es sacar provecho pues de las necesidades de la gente. Aquí estamos para el gobierno de la ciudad, el gobierno de México, tenemos como tarea servir a la gente y absolutamente nada más. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, Inti. Esperemos que pues sigan a las redes sociales, que hay programas buenísimos para nosotros, las jóvenes, las mujeres y para las jefas de familia.
y pues bueno, para toda la sociedad en general. Aquí en la Ciudad de México, digo, ya nos decían que se habían a nivel pues, nacional, pero solo estos programas son aquí, entonces tendrías que tener una INE de aquí para poder tramitar estos Sí, programas, ¿no? así es. Forzosamente. Y no tener una vivienda, no ser propietario de una vivienda también. Ojo, también, Ok. no ser. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde, hasta luego.